Gracias por continuar con nosotros. Muy contentos que nos acompañen en este tema importante, conversando de frente sobre las relaciones comerciales con China. La diplomacia es muy importante en los gobiernos y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas desde 1948, el tema de los tratados comerciales y el tema también del énfasis que se ha hecho desde el gobierno en las políticas públicas con el tema de ambiente y la diversificación de los mercados, es un tema de mucho interés, no solamente para la empresa privada, también para los gobiernos. La pregunta antes de la pausa comercial fue puntual: los objetivos, la Agenda 2030, el cambio climático y las políticas públicas del gobierno en el tema de China y la nueva relación comercial. Bueno, el tema del cambio climático es un tema muy importante a nivel mundial, realmente, porque cualquier esfuerzo que puedan hacer los gobiernos o los países en ser más productivos, en mejorar sus condiciones de vida, se pueden ver afectados por un evento climático que puede arrasar con todo, ya sea una inundación, ya sea sequías, ya sean diferentes eventos climáticos que realmente pueden echar por la borda cualquier esfuerzo. Entonces los gobiernos a nivel mundial se han puesto de acuerdo realmente para mitigar los efectos del cambio climático en los países. Nosotros lo vivimos en Honduras con los huracanes Eta y Iota, muy fuerte. Realmente fue un atraso muy grande de todo lo que queríamos hacer. Y entonces, el tema de agroindustria, por ejemplo, se pueden ir totalmente, toda la cosecha de los agroindustriales se puede ir con inundaciones. El tema de las represas, es importante que Honduras agilice la represa del Tablón para proteger el Valle de Sula. Nosotros tenemos que mitigar esto porque tenemos que tener estabilidad en la producción en el país para poder avanzar y poder ofrecer productos, por ejemplo, a mercados como China. Podemos estar haciendo planes con China, de repente vamos a exportar melón y camarones y viene un tema climático y nos echa por la borda todo. Entonces, es muy importante que este tipo de, digamos, de perspectivas o la Agenda 2030, Honduras se apegue a ella y que realmente todos los indicadores que se han planteado en la agenda se cumplan con seriedad para que nosotros no tengamos este tipo de distracciones que frenen el desarrollo de Honduras, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde no solo es economía, no solo es hacer dinero, no solo es trabajo, sino es un planeta en el que habitamos, en el que habitan nuestras familias, y todo debe ir de una manera armonizada, nuestro trabajo, nuestro planeta, porque es la única forma en que los ciudadanos podemos realmente vivir de una manera correcta. Así que los gobiernos deben de implementar todas estas políticas y evitar sorpresas, porque cuestiones climatológicas van a ocurrir. O sea, no estamos Eso es expuestos. imparable. No se puede. Pero entre mejor preparados estemos, menos nos van a afectar, ¿no? ¿Qué se espera del gobierno entonces? Porque hasta el momento solo hemos visto un dime y direte del tema político, pero no políticas puntuales en la agroindustria, en el tema de las represas, como lo decía, el tema de la represa del Tablón, que eso es puntual también y que influye en el Valle de Sula. Las pérdidas son enormes a nivel de la economía también. ¿Qué se espera de políticas entonces de parte del gobierno? Sí, realmente, si vemos los últimos 20 años y vemos los principales indicadores del país, nos vamos a dar cuenta la estrepitosa caída de la agricultura. Y esta estrepitosa caída de la agricultura conlleva problemas serios a nivel de todas las regiones. Pobreza, baja producción, en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces necesitamos políticas públicas que reviertan esos efectos que están siendo producidos por el cambio climático, temporadas de sequía mucho más intensas, mucho más largas, o temporadas de lluvia cortas pero intensas que inundan pues todas las unidades productivas. Y además de eso, ojo, esto es muy importante considerarlo, los tratados de libre comercio, ahí tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si bien es cierto, ha abierto la oportunidad para el desarrollo de la maquila, porque abre el mercado norteamericano para la ropa que se elabora en Honduras, pero al mismo tiempo ha debilitado sustancialmente la agricultura. De tal forma que hoy Honduras es un importador
de granos básicos. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio ha permitido una desgravación arancelaria que permite entonces la importación de estos granos básicos baratos. ¿Y baratos por qué? Entre otras cosas, por los enormes subsidios que reciben en Estados Unidos. Eso le ha hecho mucho daño a Honduras. Correcto. Y por eso entonces necesitamos de políticas públicas, no solamente a nivel de país, sino que a nivel de región. El CAFTA es un tratado firmado por todo Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos. Y entonces ahí debemos de coordinar esfuerzos entre todos los países para exigir una reforma al CAFTA y que entonces la agricultura vuelva a estar protegida, pero no protegida para defender intereses particulares aquí en el país, sino que para dar oportunidad que realmente vayamos a políticas públicas que fomenten la productividad, construyan las cadenas de valor, fortalezcan al productor para que nos volvamos nuevamente un país productor de los principales granos básicos que aseguren la seguridad, que aseguren pues la provisión de alimentos baratos y a buen precio para la población. Esas son entonces políticas públicas importantes, proteger nuevamente a la agricultura. Y esto lo menciono porque vienen las relaciones con China, y China es un productor que no produce en pequeñas unidades, sino que produce por millones de unidades. Las famosas economías de escala hacen posible una reducción sustancial de costos, y ahí entonces nosotros podemos padecer terriblemente, mucho más de lo que estamos padeciendo entonces con Estados Unidos. De tal forma que ahí vemos dónde están los verdaderos problemas de una nueva relación con un monstruo, con un poder económico inigualable a todos los demás países, quizás solo igualable a Estados Unidos, y entonces no podemos caer entonces en los mismos errores que cometimos hace 20 años, hace 30 años o quizá en los últimos 200 años. Yo quisiera enfatizar en un punto aquí en esto sobre las políticas públicas y en vista de la nueva relación con China. Honduras ha sido una nación que obtuvo una reducción de su deuda hace aproximadamente 20 años, 23 años, ya que los niveles de endeudamiento habían llegado a niveles insoportables para un presupuesto general de la República que tenía que ser dirigido solamente para honrar deudas. Lastimosamente, 20 años después de esa condonación de deuda, hemos llegado al mismo punto donde el endeudamiento público, tanto interno y externo, absorbe grandes cantidades de dinero de los tributos que nosotros pagamos y del presupuesto general de la República. Llegamos nuevamente entonces a un punto parecido el de hace 20 años. Y estamos entonces pensando en una relación con China, y estamos pensando, por ahí hay muchos que están alegres por supuestamente los préstamos que nos va a dar China. Pero ¿cómo vamos a asumir préstamos si ya estamos endeudados, estamos en la entrada de una situación de insostenibilidad de la deuda? Entonces aquí hay que levantar las alertas. Los chinos no regalan dinero, y hay innumerables estudios que se han dedicado a revisar las prácticas financieras de préstamos de los chinos. Los chinos se han vuelto los grandes financieros oficiales y los grandes financieros en situaciones de emergencia para los países. Pero las prácticas de los chinos son igualmente duras que las del Fondo Monetario Internacional. Los contratos que firman los países que se endeudan con China son contratos confidenciales, donde el país deudor no está autorizado para revelar datos sobre el préstamo. Eso es correcto, sí. Eso es muy malo para las democracias, no saber en cuánto se está endeudando el país, ni en qué términos. Las cláusulas de los contratos de préstamo de China obligan a tener colaterales mucho más duros que en otros financiadores. Si se financia un proyecto con fondos chinos, el gobierno tiene que abrir una cuenta en el extranjero, y todos los recursos que provengan de ese proyecto ya puesto en financiamiento es como el colateral para pagar el
el endeudamiento chino. Los chinos también tienen cláusulas que exigen de que si un tercero le pide a Honduras que le pague por X o Y razón, le exige el pago inmediato de la deuda, los chinos también entonces tienen unas cláusulas de colaterales que exige también que ellos pueden hacer uso de ese derecho de exigir al país que les pague inmediatamente, con la idea de no ser los últimos, de que después que le pagaron los demás, queden los chinos en la última del lugar, cuando ya el país ya no tiene dinero. Entonces son prácticas comerciales y financieras duras que nos debería entonces de llamar a la prudencia en el endeudamiento, que ya de por sí, insisto, es sumamente alto y representa un alto costo para el presupuesto de Honduras. Gracias, señor Rafael. Los estudiantes sugieren, Fuad, una pregunta puntual para usted, porque algunos señalan sobre mantener el Tratado de Libre Comercio o de crear esta alianza siempre, a pesar de que se rompió, tratar de negociar siempre con China-Taiwán, porque no se pueden perder las exportaciones en el tema de productos como el camarón, el melón. Toda esta zona está muy afectada, ¿no? ¿Se debe de mantener esa relación a pesar de que se entable esta relación comercial con China, a pesar de lo que pasó con el gobierno? Pues lo vimos con Panamá, que mantuvo la relación en el sentido comercial. O sea, Taiwán es una, digamos, isla donde realmente hay consumidores y no podemos dejar de venderles a los consumidores. Yo creo que el tema de Taiwán, en el punto de vista comercial, debemos buscar cómo mantener exportaciones a Taiwán y no dejar de exportar, a pesar de que podamos abrir relaciones con China. En el tema político, reconocer un país plenamente, digamos, es la única China, ok, es la única China perfectamente, pero hay un sector, hay una población de Taiwán que también son seres humanos y que también son consumidores y que tampoco nos pueden prohibir venderles productos a ellos. Si realmente ya hay un mercado para los productos hondureños, que de hecho ellos pagan bien y los precios son atractivos, no tenemos por qué perder exportar nuestros productos hacia ellos. Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes de cómo manejamos la relación. China nos va a abrir una oportunidad, pero tal vez los precios, tal vez nos van a abrir las puertas, pero no vamos a poder competir contra los productos chinos. Tal vez con Taiwán sí podemos competir y podemos venderles algunos productos. Recordemos, China nos vende $2.000 millones y nosotros le vendemos a China 20 y pico de millones de dólares. O sea, es abismal el déficit comercial entre China y Honduras, es totalmente abismal y es entendible. Pero al tener una oportunidad tan grande en un país tan grande y que no lo aprovechemos, nos da un mensaje que también del tema de competitividad. O sea, ojo, dicen, vamos a mover todo lo de Taiwán y lo vamos a vender en China. Tal vez no vamos a poder venderlo en China. ¿Cuántos países le venden a China? También, o sea, pensemos que tal vez no solo Honduras le va a vender camarones a China, o sea, o los melones, y China se abastece. Primero, tiene una producción monstruosa, y segundo, se abastece también de muchísimos países. Entonces, ¿quién nos va a decir realmente de que nosotros vamos a poder vender esos productos? Entonces, mantener la relación o el TLC, como bien lo hizo Panamá, y poderle vender los productos que le seguimos vendiendo a Taiwán sería lo ideal. Porque dicen, no hay que cerrarse, tenemos que tener relaciones con todo el mundo. Bueno, pero eso incluye Taiwán, son ciudadanos del mundo también. Entonces, sí creo que debemos de buscar mantener los clientes de Taiwán con nuestras exportaciones y a la vez aprovechar las bondades que nos puede traer China en el tema de comercio, en el tema de inversión o en todos los temas que realmente nos pueden beneficiar. Pero parece que la diplomacia no ha funcionado en este tema, ¿verdad? Y puede tener implicaciones en el tema económico. Al menos esa es la perspectiva que se ha dado desde el parte del gobierno central. Es que el tema político es muy delicado. El tema geopolítico es muy delicado. O sea, antes, hace muchos años, teníamos la Guerra Fría, Estados Unidos-Rusia. Ahora como que ha vuelto esa Guerra Fría y se ha metido China. Y Estados Unidos y China también en los últimos años han tenido confrontaciones desde el punto de vista económico y político. Entonces, en este momento, meternos en medio de ellos dos, por ejemplo, en una resolución en la ONU donde tenés que votar a favor de Estados Unidos o de China, ¿qué vamos a hacer con Honduras? ¿Qué implicaría votar en contra de Estados Unidos y a favor de China en la ONU? ¿Qué repercusiones económicas o políticas nos va a traer con Estados Unidos, que es realmente nuestro vecino próximo
y es el país donde exportamos la mayor parte de nuestros productos y donde recibimos las remesas, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no involucrar el tema geopolítico y mantener una especie de neutralidad en ese tipo de temas que vayan de acuerdo a lo que realmente quiere la mayoría de los países o agendas compartidas, pero no ponernos del lado de un grupito desde el punto de vista ideológico, porque eso sí nos va a traer repercusiones negativas y eso es lo que tenemos que evitar como país. Vamos a la pausa comercial. Con el retorno de la pausa comercial, un punto importante es la diversificar la economía de Honduras y otro es el tema de los mercados tradicionales, que siento que hay que evolucionar también, Fuad, y ese es el punto que tocaba Rafael Delgado, que hace un análisis puntual en el tema de la diversificación de mercados. Después de la pausa comercial, usted sigue mandando sus preguntas, vamos a leer más comentarios y preguntas a nuestros invitados expertos este día, que son los que lideran la opinión pública en el tema de la relación comercial con China en este espacio muy productivo de frente de la Universidad de San Pedro Sula.